Manu, ¿qué te parece este nombre? Bueno, yo entiendo que Pedro Sánchez intente salir de esta haciendo algunos cambios de nombres y de caras en el partido. Lo que pasa es que yo creo que no le va a funcionar, sinceramente. Creo que la gente es consciente que aquí hace falta mucho más que algunos cambios de cromos en el PSOE para romper el engranaje de la corrupción y para reparar lo que hemos visto y lo que ha sucedido. Eso tendría que pasar, en primer lugar, pues por devolver el dinero robado, y en segundo lugar, para romper el engranaje de la corrupción, pues hay que atacar la estructura de contratación pública que está vinculada a todos los casos de corrupción en este país. Por ejemplo, excluyendo de la posibilidad de recibir contratos públicos a las grandes constructoras vinculadas a la corrupción. Si sale un caso así, pues estás 10, 15, 20 años sin recibir contratos públicos. Yo creo que eso no lo va a hacer el PSOE, no lo va a hacer Pedro Sánchez, que lo que está intentando, pues más que acabar con la corrupción, es salvarse, es sobrevivir a este escándalo. Y creo que más allá de eso, más allá de lo que finalmente dure esta legislatura, si dura más o si dura menos, creo que estamos en el final de algo, que algo se ha roto a nivel profundo y que se ha terminado una etapa política en este país, que era la etapa en la que el PSOE pues, se podía presentar como una alternativa a la corrupción del PP y como un agente que iba a impulsar cambios y avances sociales, porque su condición de alternativa a la corrupción del PP, en fin, el chiste se cuenta solo, y su condición de agente que impulsa avances sociales creo que en esta legislatura pues se ha negado por completo, porque no solo no los hay, sino que lo que hay es una crisis de vivienda que se va pudriendo sin que se tomen medidas para atajarla, más allá de plantear más regalos fiscales a los rentistas. Lo que hay es el mayor aumento de gasto militar de la historia por orden de Trump, lo que hay es el mantenimiento del comercio de armas con Israel. Eso es todo lo que hay en esta legislatura. Si me permites una cosa más, yo creo que es interesante, una sola, poner en perspectiva lo que ha sucedido en esta última década en España, en particular en el campo de la izquierda, para entender mejor las cosas y quizá para poder repararlas. Yo creo que después de todo lo que hemos visto en estos años con las cloacas y en estas últimas semanas con la corrupción del PSOE, pues al final hay una conclusión, y es que, joder, todo lo que nos contaron sobre Podemos resulta que era mentira, y todo lo que nos contó Podemos sobre el bipartidismo y sobre el régimen del 78 resulta que era verdad, y resulta que en este país pues los mismos poderes vinculados a la corrupción política, mediática, judicial, empresarial se conjuraron para reventar una energía de cambio que venía a regenerar. Se conjuraron para reventar eso. ¿Para qué? Pues para poder seguir robando, para poder seguir gobernando para los de siempre. Yo creo que eso mucha gente lo ha visto y que va a haber grandes cambios dentro del electorado de izquierdas. Tú dices el gobierno de PP y Vox sería mucho peor, por supuesto que sí, pero es una trampa plantear que hay que elegir entre la corrupción y la corrupción. Vamos a ir un poco al debate. Y encima está claro, pero hay que construir una alternativa quizá, o darse cuenta de lo que ha sucedido con la alternativa en este país. Lo entiendo perfectamente. Yo solo quería decir, al hilo de tu discurso, que obviamente eso es una manera de verlo, la manera en la que lo ve Podemos, y hay otra manera de verlo, que es no precipitemos el gobierno de PP Vox, que ahora mismo, a día de hoy, si se convocaran elecciones según todas las encuestas, vendría seguido. Quiero decir, habrá que intentar buscar algunas medidas que la progresía de este país puedan aplicar, que justifiquen una legislatura y que den todavía muchas cosas a la mayoría social que puso este gobierno. Eso, o entregarle la llave del gobierno al señor Feijóo y al señor Abascal. Eso es un falso dilema. Porque bueno, es un dilema realista. A ti te parecerá falso, según las encuestas generalizadas, te hablo de absolutamente todas las encuestas, es lo que ocurriría. Son dos lecturas, a mí me parecen todas válidas, ¿eh? Pero quiero decir, no demos solo una, ¿no? Bueno. Durante un tiempo no la podemos. Que si no, además parece que solo estos señores son los que pueden hacer negocios en este país, cuando hay otros sectores económicos que podrían innovar, que podrían aportar otro tipo de cosas a la economía de este país y que nunca son favorecidos, digamos, nunca son atendidos por los poderes públicos, que están totalmente entrampados con 4 o 5 constructoras que al final se lo llevan todo. Yo celebro que aparezcan aquí los corruptores y que, digamos, se proponga abordar en otro marco mental el mapa completo de la corrupción y salir del marco mental en el que creo que se estaba discutiendo antes, que en mi opinión es el equivocado, que es el de la corrupción como manzanas podridas, y donde la clave es a ver qué se hace con la persona que se corrompe dentro de un partido, si se le expulsa o si no se le expulsa, que es importante desde luego, pero la corrupción no es un problema individual de desviación moral de determinadas personas, es una estructura, es un sistema. Pero hay que arreglarlo sistémicamente. Por supuesto, y la estructura tiene que ver con los vínculos profundos entre el poder político y el poder económico, entre los dos principales partidos del bipartidismo español, con las grandes constructoras
y con los grandes poderes de este país, tiene que ver con las puertas giratorias, tiene que ver con los contratos públicos, y ahí es donde hay que atacar. Y en ese sentido yo creo que sí tiene sentido no comparar en una lógica de y tú más, pero sí constatar que esto es un problema del bipartidismo y que estamos atrapados en un turnismo perverso donde parece que gobierna el PP, gobierna una serie de años hasta que implosiona por la corrupción, entonces aparece el PSOE diciendo que ellos son la alternativa a la corrupción. Gobierna el PSOE una serie de años, implosiona por la corrupción y ahora el PP va a resultar que se va a presentar otra vez como la alternativa a la corrupción del PSOE. Eso es un mecanismo totalmente perverso y por eso yo no estoy de acuerdo con el planteamiento, ¿no?, de decir, no, es que entonces va a venir la derecha y luego se dirá, no, es que entonces va a venir el PSOE y entonces va a venir el PP. No. Julio César, muy breve, Marta y Ana, venga, por favor. Dices poder político, poder económico. Sí. Algunos políticos y algunos empresarios, porque hay poderes económicos, digo, poderes políticos en otros ámbitos, en el ámbito local, en el ámbito regional, al frente de ayuntamientos o de diputaciones, que también conceden obras y de las que no se conoce que hayan incurrido en ningún tipo de práctica corrupta ni mordida. Hay gente decente sí, yo no estoy dedicándose que todos a la son política. iguales, yo estoy hablando por decir, no que todos, creo que la gran mayoría de servidores públicos diría que intentan ser decentes, ¿no? Claro. Sí. Pero de nuevo, es que no es un problema de decencia individual, no es un problema moral individual, es una estructura que empuja a los individuos a actuar de una determinada manera. Pero porque hay políticos en otros ámbitos que participan de la misma estructura y sin embargo no se dejan llevar por esta pues a lo mejor historia. No están al frente del Ministerio de Fomento como estaba Ábalos. Están dentro del mismo sistema. Entonces, no sé, deben de tener una mayor capacidad de resistencia o deben de alejarse demasiado del pecado o de la tentación. Pero el caso es que hay políticos que están dentro del mismo sistema y, oye, y entonces la conclusión de eso, ¿cuál es? No consta, pues que estamos hablando de algunos políticos y algunos empresarios, no de la clase política y el poder económico. Pero me gustaría elevar un poco el debate. Hablemos de naturaleza. Me voy a llevar más alto todavía. De la naturaleza humana. Estabas muy alto, claro. Yo me voy a la naturaleza humana, me voy a las contradicciones, me voy a que en todos los partidos, incluidos en los que ahora hablan de esta corrupción del bipartidismo, han tenido problemas porque ha habido gente en sus filas con historias de agresiones sexuales o no. En fin, en todos los partidos hay cosas que, bueno, que nos cuentan que la naturaleza humana tiene problemas y tiene contradicciones. Y me parece que lo contrario es, o sea, decir lo contrario es no hacer honor a la verdad. Tienen acuerdos ahora mismo presupuestarios en varias comunidades, gobiernan en varios municipios. Y es el bloque de poder que aspira, según las encuestas a día de hoy, a sustituir en el gobierno al PSOE si hubiera elecciones. Yo entiendo, me parece lógico que el PP quiera aprovechar el suicidio del PSOE y de Sumar y presentarse como la alternativa. Lo que pasa es que, en fin, que el PP quiera presentarse como la alternativa a la corrupción del PSOE, pues es un chiste. Es el partido de Bárcenas, el partido de M. Rajoy, el partido del clan Ayuso, el partido de Zaplana. En fin, es un poco un insulto a la inteligencia que el PP quiera presentarse de esa manera, pero lo que señala es, en mi opinión, lo que decía antes, que aquí hay un mecanismo perverso, turnista, bipartidista, según el cual cuando un partido implosiona por la corrupción, entonces el otro, que había sido más corrupto, mucho más corrupto, ¿no?, cuando gobernó, el partido más corrupto de Europa, pues se pretende presentar como la alternativa y así sucesivamente. Y yo creo que hay que romper ese turnismo perverso, que hay que construir otra alternativa que se hizo en este país, pero lo que sucedió es que esos mismos poderes vinculados a la corrupción política, mediática, empresarial, judicial, se conjuraron para aplastar y destrozar esa alternativa para que los que llevan mandando en España 50 años, por no decir 90, puedan seguir haciendo lo mismo de siempre. Yo ahí pues no estoy de acuerdo en ese diagnóstico, ¿no?, de la regeneración democrática en el PSOE. ¿Qué regeneración democrática? Pero si se estaban repartiendo mordidas, se estaban repartiendo contratos públicos y lo que ha hecho el PSOE dentro del gobierno de coalición, especialmente en la legislatura anterior, cuando sí hubo avances, fue oponerse dentro del gobierno a todos aquellos avances, hacer oposición desde dentro del gobierno. Y una cosa más, mencionabas antes a los medios de comunicación. Yo creo que ahí también, en esa historia de destrozar la energía de regeneración que había parido la sociedad española desde las plazas, pues también hay una autocrítica importante que tienen que hacer los medios de comunicación, porque en toda esa ofensiva ha tenido un papel clave los medios de comunicación con toneladas de bulos para destrozar eso. Destrozar eso, ¿a dónde nos ha llevado? A que los de siempre sigan haciendo lo mismo de siempre.